Buenas tardes, mis estimados participantes de la clase de Axiología Jurídica. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes en la tarde de hoy, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar hoy referente a Axiología Jurídica? Hoy tenemos la unidad número 2. La unidad número 2 nos comprende a nosotros eh, mundos de la axiología, ¿verdad? Mundo externo, mundo interno. Entonces, ¿qué nosotros podemos hablar en torno al mundo de la axiología? Recordemos, o haciendo una pequeña retroalimentación, nosotros podemos hablar en el día de hoy qué entendemos por la axiología para hacer una retroalimentación en torno a la ciencia que estudia los valores. Ella es la ciencia que básicamente estudia los valores, lo bonito, lo bello, lo moral, y en torno a que vamos a hablar hoy, vamos a establecer la manifestación del ser, porque vamos a hablar en torno al mundo de los valores. ¿Cómo veo yo el mundo de los valores? Entonces, la manifestación del ser en su concreción permite establecer en base a nosotros las cualidades, los valores que considera que tienen algunos bienes, por decirlo de alguna manera, cómo son estimables, la medición de los valores, porque lo que un valor representa para mí, de pronto no es un valor para ti. Entonces, eso es muy importante abordarlo en el día de hoy. El valor que viene ligado a un sujeto, ¿qué valor tiene un sujeto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la cualidad racional entre el sujeto y el objeto, el momento, la comparación? Sin nosotros querer, a diario nosotros emitimos juicios valorativos. Yo veo, yo digo, yo percibo, sí, no. Entonces es de acuerdo a la parte intrínseca y extrínseca. Por ejemplo, ¿cómo veo yo alrededor? ¿Cómo estoy en mi alrededor? ¿Cómo me siento yo? Entonces nosotros hay algo que se llama la medición de los valores, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esa medición de los valores? Viene de mi niñez, de mi primer círculo, de mi primer entorno. Entonces, en base a mi primer entorno, yo tengo una valoración de mis juicios valorativos, valga la redundancia, que viene siendo el deseo, la necesidad, el deber estructural, la cualidad, la esencia de la cosa en su calidad. Y entonces ahí nosotros tenemos algo que se llama la polaridad entre sentimientos positivos y negativos. Pero ¿cómo nosotros lo establecemos? Muy fácil. Nosotros lo establecemos en base a la medición de los valores. ¿Y de dónde viene? Bueno, hay diversas teorías que consagran ese medio, pero resulta que nosotros venimos de acuerdo a nuestro devenir. Es decir, cómo yo percibo la vida, cómo yo tengo la vida, cómo la veo, cómo la visualizo. En estos casos, nosotros podemos observar detenidamente, ¿verdad? El caso de, por ejemplo, cómo me enseñaron a mí, qué valores aprendí yo en casa, qué valores tengo yo en mi casa, ¿verdad? ¿Qué valores tengo yo con mi alrededor, con mi gente, con mi casa, con mis cosas? Entonces, yo ahí emito un juicio valorativo de acuerdo a la cualidad, a la comparación, a la medición de esos valores. Primero tengo el respeto, segundo tengo la lealtad, y entonces de acuerdo a la polaridad, independientemente de la cualidad, tenemos los valores positivos y negativos que nos da la vida. Por ejemplo, ¿cuáles son el valor de la vida? El valor, otros le dan el valor a la muerte. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos una emisión, pero viene de nuestro primer círculo, como lo vengo diciendo desde un primer instante. ¿Cuál es nuestro primer círculo? Mi primer círculo es mi hogar, mi familia. ¿Cómo estoy yo con mi familia? ¿Cómo estoy yo con mi casa? ¿Qué valores me inculcó mi mamá, mi papá de pequeño? Entonces, eso es lo que yo voy a reflejar en torno a la vida, en torno a la percepción que yo tengo de la vida. Entonces, en torno a la percepción que yo tengo de la vida es lo que yo voy a argumentar, porque es la medición que yo tengo de los valores, es los valores que yo tengo en el quehacer diario de la vida.
Por eso es que los mundos en nuestra unidad 2, retroalimentando, ¿verdad? Haciendo un esquema de nuestra estructura de aprendizaje, nosotros tenemos un esquema en base a los valores, una medición, y en base a esa medición de valores es como nosotros juzgamos la vida externa, la percepción de lo que nosotros vemos, porque es lo que tenemos dentro de nuestro mundo intrínseco que se denomina en estos casos los valores, llamados de otra manera. Entonces ahí nosotros podemos establecer juicios de valores dentro de las diferentes acciones. La forma de pensar asigna valores. Yo sin querer hago un valor en mi lugar de trabajo, hago un valor en mi casa, hago un valor como me visto, hago un valor como yo me siento frente al mundo externo. Entonces es un conjunto de cualidades que viene a componer básicamente una estructura, ¿verdad? Pero esa estructura viene o de dónde viene reflejada en torno, ¿verdad? Al valor que yo misma me doy, a la apreciación que yo misma tengo. Es el valor o el objeto en cuestión de acuerdo a la calidad, ¿verdad? De la información que tienen mis valores, de lo que yo emito, lo que yo puedo trascender en mi grupo. No es que tu grupo te excluya, es que tú te excluyes. Entonces, esa es la manera como nosotros nos podemos dejar influir de acuerdo al pensamiento, a la emoción y a la acción. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos un pensamiento, una emoción y una acción, y de acuerdo a ese pensamiento, a esa emoción y a esa acción, es que yo represento mi contenido estructural de los valores. Es donde el sujeto tiene una estructura básica, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus conceptos singulares, al objeto extrínseco, a la relación con la acción y a la relación con los abstractos. ¿Qué son los abstractos? Las emociones, lo que yo percibo. Y en base a todo ello, a todos esos argumentos que estamos esgrimiendo en el día de hoy, nosotros tenemos unos pensamientos y unos conceptos estructurados de manera formal y dentro del cual se establece una dualidad externa y externa. Porque las personas, por ejemplo, las mujeres se pintan las uñas, porque se arreglan para ellas sentirse bonitas. Hay otras personas que no le dan valor a eso, le dan valor a tener una casa ordenada, le dan valor a darle una enseñanza a sus hijos. Otras personas le dan valor a la pareja. Otras personas se sienten mejor solas. Entonces es de acuerdo a las variaciones del mundo intrínseco y el mundo extrínseco y a la medición de los juicios valorativos que yo tengo a diario. Es la estructura mental que yo tengo en base a mis aprendizajes, a mis diversos círculos. Entonces ello viene a complementar de una manera u otra los mundos internos y externos que viene a simbolizar la personalidad y la valoración que tiene en estos casos cada individuo. Entonces de ahí ellos derivan unos conceptos formales y de acuerdo a esos conceptos formales ellos van haciendo unos valores que pueden ser fijos o dinámicos, que pueden ser permanentes o cambiantes. Es de acuerdo a la estructura mental que yo tengo, a la conceptualización, a los términos, a la jerarquía que asignan su propio valor a las cosas, la forma de aplicar. Esta es única y es la característica de cada persona, siendo un hábito el pensamiento. Entonces nosotros, nuestro deber y nuestro quehacer diario nos conlleva a eso. ¿A qué? A que las formas en que nosotros nos desenvolvemos en la vida nos van creando lo que se llaman hábitos, ¿verdad? Entonces son costumbres que nosotros tenemos y se desarrollan en hábitos y luego se desarrollan en nuestra forma de ser. Por eso es muy importante tener una emisión de un juicio valorativo positivo, querernos, ver todo lo bello, de todo tener un aprendizaje. No estoy, no importa, pero yo aprendo, yo voy. Esto no es que caí, esto es un aprendizaje de vida, es de acuerdo a como nosotros veamos o nuestra óptica de la vida. De acuerdo a nuestra óptica de la vida es que nosotros vamos a tener o vamos a salir más rápido de nuestro proceso de vida. Entonces, esta ciencia nos permite a nosotros establecer una variable en torno a los valores, en torno a hacer una medición y hacerle una actitud positiva frente a la vida.
en base a esa actitud positiva dentro de la vida es que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Con esa adecuación típica, ¿verdad? De varios elementos que vienen a conformar los valores, que vienen a conformar el aspecto técnico, el aspecto formal de la vida, cómo concibo la vida. Hay personas que se ríen y no les gusta. Entonces es de acuerdo a la medición que tiene cada persona o cada sujeto, porque cada uno maneja un sistema racional independiente y estructurado en base a las actuaciones y a los círculos donde ellos se han venido desenvolviendo a lo largo de su vida, desde pequeño. Yo me crié en una finca, ¿verdad? Y yo estoy acostumbrada a sembrar al frío y no son los mismos valores que de pronto tenga una persona en la ciudad. Yo sé que tengo que levantarme al jornal en la mañana y tengo que cumplir y ser responsable. Otra persona de la ciudad pues lo va a hacer de manera diferente, porque existen lo que se llaman los valores objetivos y los valores subjetivos. Si nosotros nos adecuamos o nos adentramos entre los valores, vemos la belleza, siendo ella la finalidad de los mismos, porque todo termina en donde, en el amor, en la comprensión. Yo soy solidaria, yo me siento bien conmigo mismo. Cada quien da lo que tiene en su corazón, sus pensamientos positivos, sus pensamientos interdependientes, ¿verdad? Y de acuerdo a la medida que crean mis necesidades. ¿Verdad? Yo no voy a venir a un grupo a gritar, yo vengo a un grupo a unir, a unificar, a compartir, a dar lo mejor de mí. Entonces, dando yo lo mejor de mí, es que yo puedo adentrarme y yo puedo satisfacer y proporcionar ese bienestar común, ¿verdad? Dentro de cada persona, de acuerdo a la necesidad que tiene cada persona. ¿Por qué? Porque es la manifestación concreta del ser dentro de las distintas cualidades que desarrolla dentro de sus valores. Un sujeto, en este caso, ¿verdad? Está ligado, pero ¿a qué está ligado? Está ligado a una cualidad relacional entre el sujeto y el objeto subjetivo, el deseo, la necesidad, el momento, la comparación, la cualidad estructural, la esencia de la vida. Entonces son varias cosas donde nosotros, si por ejemplo colocamos un cuadro de Excel, nosotros podemos ver los diversos aprendizajes o las diversas estrategias que nosotros desempeñamos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo enfrento yo la vida? ¿Cómo hago una medición de los valores? ¿Cómo la desarrollo? Entonces, en torno a esa esencia y esa cualidad, vamos teniendo una polaridad positiva o negativa en la mayoría de los casos, de acuerdo a los valores. Entonces, yo voy haciendo un juicio de valores y voy eligiendo entre diversas opciones. ¿Por qué? Porque se da lo que se llama la forma de pensar y asignar valores que son propios de quién, de cada persona, es la estructura del valor. Entonces volvemos a caer en lo mismo. La estructura da una forma objetiva o subjetiva. ¿Cómo es mi mundo externo? ¿Cómo es mi mundo externo? Como lo que yo percibo que está alrededor mío. ¿Y cómo es mi mundo interno? De acuerdo a los valores en los cuales yo he sido creado en mis diversos círculos. Ahí es donde yo tengo esa emisión de valores, donde yo tengo esa calidad. ¿Cómo me dejo yo influir en las personas? ¿Vamos para tal lado? No, yo tengo mi personalidad acentuada y yo sé decir, no, no me sirve, no quiero. Pero eso viene vamos a decirlo así, una formación de pequeño, la formación religiosa que yo he venido teniendo a lo largo de mi vida. Tengo un ser del universo, soy atea, creo en los valores propios que me da Dios, creo en las bendiciones que me da Dios. Entonces hay una interrelación entre lo abstracto y lo real, lo que existe, lo que es tangible. Entonces existe, hablando en torno a la axiología sistemática, la interrelación sistemática, la relación entre el pensamiento y los conceptos formales. En estos casos nosotros estamos filosofando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una dualidad externa y externa de lo que yo estoy pensando en torno al mundo donde yo habito. Externo, ¿cómo soy yo con el mundo?
¿Cómo me enfrento al mundo? ¿Con una actitud positiva? ¿Con una actitud negativa? ¿Verdad? De cada lección o de cada aprendizaje, ¿saco yo algo positivo para mi vida o sigo en la necedad? Entonces yo creo que de cada experiencia, cada uno de nosotros, cada uno de los sujetos y de los objetos va aprendiendo en torno a la relación de la vida. Y es donde ahí vamos valorando a las personas, vamos valorando las cosas y les vamos dando menos valor a lo que nos representa. Dentro de nuestro mundo externo, nada dentro de nosotros. Entonces ahí nosotros vamos sacando una conceptualización externa y externa. ¿Cómo estoy yo con el mundo? En función con mi sistema exterior. ¿Cómo estoy yo con mi mundo interno? ¿Cómo estoy yo conmigo misma? ¿Cuál es mi autoconcepto? Mi rol frente a mí misma. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo trabajo mis necesidades primarias afectivas? ¿Cuáles son mis ideales, mis metas y mis objetivos? ¿Cuáles son los valores esenciales que yo debo manejar? ¿Verdad? ¿Cuáles son los ideales? Los valores son cómo los aplico dentro del objeto de mi vida, cuál es la energía que yo le voy a dar en definitiva y cómo defino yo un valor. Soy responsable en mi trabajo. ¿Cuál es uno de los primeros valores? Me respeto a mí misma. ¿Será que cuando yo me levanto en la mañana tiendo mi cama? Es importante, porque si tú tiendes tu cama, tú estás haciendo un orden de tu vida. Ya hiciste, ya cumpliste tu primera tarea. Ya soy responsable. Wow, ya la hice, ya la culminé. Debo tener mi aseo personal, debo vestirme para mí misma, para bien, para yo sentirme bien. No con el mundo externo, sino con el mundo interno. ¿Ve? Es para ver cómo le doy un valor a cada cosa a nivel grupal. Entonces valoramos de acuerdo al grado y al concepto que nosotros tenemos. Es de esa manera como nosotros desarrollamos el concepto principal de nuestra vida. Si nosotros nuestra vida la vemos como una lección de vida o como que no hemos hecho nada porque hay palabras que de verdad no me gusta emitir y menos como docente. Entonces hay que ver la vida de una óptica positiva. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, yo lo amaba. Fue una lección de vida, fue un regalo de vida. Dios me dio esto, agradezco, valoro. Valoro es darle la cualidad a lo que representa un bien para uno, una satisfacción. Yo lo cuido, yo lo protejo. Entonces es en base a las mediciones de los valores de una manera externa dentro de mi mundo y cómo estoy yo conmigo misma. Si nosotros hablamos en torno a la axiología, vemos que viene del griego axio, ¿verdad? Porque es lo digno, lo valioso. Y luego viene a enamorar, a seleccionar. Yo escojo de acuerdo a mis valores. Y todo esto sin querer, mis estimados participantes, tiene una base. Los valores tienen base, inclusive entre los cálculos matemáticos, la lógica, los transfinitos y en sí aquella parte que iguala y abarca todos los números de verdad que vamos subiendo en nuestra esencia. Tenemos la dimensión intrínseca, el yo de las personas, cómo es la esencia mía, qué aspectos básicos determinan mi personalidad de manera íntima, cuáles son los aspectos básicos o esenciales del ser humano, cuál es el reino de la intuición y de la emoción, cuál es la conciencia intuitiva. Yo me dejo llevar por las emociones. Acuérdense que tenemos el sistema prefrontal, tenemos la conciencia positiva y negativa. Entonces, mejor ante algunas circunstancias o devenires de la vida, yo me prefiero quedarme callada. Lo enfrento de manera diferente. Y en lo visceral podemos abarcar el impulso interno, la capacidad de percepción de sí mismos y del otro, los seres humanos conscientes con su propio singular, el soy yo. Buenas tardes, Marlon, un placer.
Estamos abarcando en torno a a los diversos mundos que nos representan las dimensiones de la axiología. En este caso tenemos los mundos de la axiología, que es el mundo Bueno, externo. Buenas tardes, un placer. Y tenemos el mundo interno. Dentro del mundo externo es el conglomerado. Cómo yo me relaciono con las demás personas, cómo percibo el ambiente en el cual yo me desenvuelvo. Y tenemos, ¿verdad? Dentro de esa dimensión de la axiología, el mundo interno, que son las emociones, es lo que representa la valoración que a mí me han dado dentro de la vida, mis emociones, mis acciones, mis hábitos, que yo vengo a representar de una manera intrínseca y de una manera extrínseca. ¿Verdad? Porque si yo la hablo de la dimensión intrínseca, estoy hablando de la esencia misma, de la relación de la esencia, mi aspecto íntimo, mi conciencia intuitiva, mi relación junto con los demás seres. Acuérdese que cada uno de los seres son seres únicos, ¿verdad? E irrepetibles. Entonces, como yo estoy con las demás personas, es como yo me llevo con las demás personas. Es mi relación contigo, es mi relación con el mundo, pero es de acuerdo a qué, a los valores que yo tengo. Los valores que yo tengo no son los mismos valores que tú tienes, porque son valores que vienen representados a lo largo de la vida. ¿Cómo me han criado? ¿Cuál fue mi primer círculo? Mi familia. ¿Cómo veo yo el mundo externo? Pero siempre nosotros vemos desde nuestra niñez y desde nuestra infancia, desde nuestro nivel de crianza. Entonces, de acuerdo a los valores o a los aportes que nos dieron desde pequeños, es lo que nosotros vamos a desarrollar en torno a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro entorno. Voy a respetar, pero yo veía que mis padres no respetaban, se burlaban de la gente. Entonces, igual yo voy a burlarme, porque es el reflejo del ejemplo que tú le das en tu casa, lo que los niños van a adoptar. Por eso es que dicen, cuida tu ejemplo, porque las palabras se las lleva el viento. Lo que queda de una manera intrínseca es la relación, es como yo me comporto dentro de mi sociedad, dentro de un mundo colectivo, es lo que yo doy. Entonces, de acuerdo a lo que yo establezco y a lo que yo doy, es lo que representa mi mundo externo, es lo que confluye en mí y mi mundo interno es lo que yo tengo dentro de mi corazón, lo que yo desarrollo frente a la colectividad. Yo veo a una persona que necesita, ¿será que tengo ética y valor? La ética es el deber ser, cómo debo comportarme. Por eso es que la axiología es la ciencia que estudia los valores y se relaciona intrínseca y extrínsecamente con las demás ciencias de manera formal. Y estructura un campo mental, porque es lo que tú vienes dentro de ese desarrollo, ese aprendizaje cognitivo, lo que tú vas a desarrollar frente a las demás personas. Entonces es importante dentro de nuestra vida nosotros desarrollar, ¿verdad? Y tener esa percepción de la vida, pero de una manera positiva. Yo ayudo de una manera positiva. Yo me enaltezco. ¿Por qué? Porque son conceptualizaciones abstractas que vienen del comportamiento humano, ¿verdad? Existen centros de interés. ¿Cuál es mi centro de interés? Mi familia, mi hogar, mis amigos, dónde voy el fin de semana. Entonces es lo que te va rodeando a ti a lo largo de tu entorno te envuelve. Tú dejas si esto te afecta o no te afecta, porque tú tienes un aspecto formal en base a tus valores de tu vida. Tú tienes un esquema mental básicamente estructurado. Y en base a los aprendizajes cognitivos que tú has tenido, es donde se te desarrolla un mapa mental de tu vida, un proyecto de vida. Yo voy a estudiar, yo voy a ser magíster, yo voy a ser doctor, yo me voy a preparar. Donde se te establece una responsabilidad en base a una disciplina. Si tú tienes una disciplina en tu vida, maravilloso. Lo que hiciste hoy representa el mañana. Imagínense ustedes. Lo que tú estás haciendo hoy es lo que representa mañana. Si yo trabajé hoy y tengo dinero, mañana puedo comer. Pero si yo me dediqué hoy a dormir, a no arreglar mi casa,
es la conducta, es lo que yo voy a tener. Y fíjense que es a largo plazo, a corto plazo, perdón, es mañana. Entonces el liderazgo motivacional que yo tengo frente a las demás personas y lo que yo, la emisión de los juicios valorativos que yo tengo dentro de mi mundo, son las realidades externas, los factores externos, los cuales vienen a entrar dentro de mi mundo intrínseco de una manera formal, dentro de mi esquema mental. ¿Cómo debo yo ayudar a las demás personas? Yo soy responsable, yo soy disciplinado, yo respeto a las autoridades o yo soy burlón. Dime con quién andas y tú eres el cesto. Tú eres el grupo con el cual tú andas. Tu grupo define quién eres tú y quién es el grupo, la parte externa, el mundo externo que representa la axiología. ¿Por qué? Porque ellos son los que influyen dentro de mi mundo interno. Son la parte extrínseca de lo que yo veo, lo abstracto, lo intangible. Entonces lo que viene es a desarrollar mi mundo interno, mi parte intrínseca, mi parte de la vida, mi yo, mi reino de acción, mi campo de emoción, mis cualidades en torno a los objetos, mi cualidad o mi carácter en mi trabajo, en mi profesión, en mis roles, en mis cosas, en mi estatus social. Entonces se da una serie de combinaciones de diferentes cualidades que vienen a desarrollar esas posibles valoraciones o esas diferentes valoraciones por los cuales yo voy y voy dándole una valoración a un objeto. Hay personas que prefieren tener un vehículo, un coche, un carro. Hay otras que prefieren tener una estabilidad de un hogar y un techo donde dormir. Entonces son los diversos mundos externos e internos que vienen a influir directamente dentro de mi esquema y mi estructura social. ¿Cómo te parece, Marlon? ¿Qué opinas al respecto? Sí, adelante, te tengo en línea. Entonces, esos grupos de valoraciones o acciones y abstractos, analíticos y abstractos, es lo que vienen a desempeñar cómo es mi mundo. Si yo ando con personas que les encanta un tatuaje, yo voy a ser el próximo que va a tener un tatuaje. Si yo ando con personas que les encanta seguir una dieta vegana o vegetales, yo soy la próxima. Porque el mundo externo con el cual yo comúnmente me desenvuelvo y desarrollo es lo que va a influir dentro de mi vida. Eso es lo que desarrollo dentro de mi vida, dentro de mi quehacer diario. Entonces es muy importante resaltar en la tarde de hoy los diversos sistemas de valoración, los mundos o las dimensiones de la axiología, cómo se dividen, cómo nosotros vemos, cómo influyen de manera externa la parte política, la parte religiosa, la parte cultural, cuáles son esas construcciones mentales que a diario yo voy absorbiendo dentro del mundo que está de manera extrínseca en mi alrededor, cómo influyen de manera interna dentro de mis valores, cuál es la definición o la construcción que yo debo hacer. Entonces es importante señalar en el día de hoy esa parte de las valoraciones y de la emisión de los juicios valorativos. Yo envié unas actividades, por eso es que yo me encantaría que ustedes las realizaran de una manera fluida, donde ustedes se dejen llenar de esos valores que ustedes tienen de una manera intrínseca. En nuestra próxima unidad nosotros abordaremos la parte de la ética y su carácter científico. También hablaremos de los métodos de la ética y y de los diversos métodos y pensamientos filosóficos. Haremos también entraremos a establecer una argumentación crítica. ¿Cuál es la ética? Es el deber ser, cómo debo presentarme o cómo debo yo transitar de frente a la vida. Viene el vocablo ethos. Entonces es importante establecer, los griegos eran muy minuciosos en torno al significado de los valores, en torno a a las velocidades con las cuales confluye mi mundo externo y mi mundo interno. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuál es el código de ética que yo debo manejar en mi vida? Entonces es importante resaltar toda esa parte dentro
de nuestro contenido y dentro de nuestra estrategia de aprendizaje en base a esas construcciones mentales que a diario nosotros vamos haciendo en torno a nuestra vida. Ha sido para mí un inmenso placer haber laborado con ustedes el día de hoy. Si no hay alguna pregunta al respecto, pues estoy completamente a sus órdenes a través de a través de la plataforma. Y entonces, es importante que ustedes tengan esa valoración, ¿verdad? Donde ustedes puedan conceptualizar su propio juicio valorativo de la manera externa y de una manera interna. ¿Cómo veo yo mi mundo? Como yo veo mi mundo es como yo lo establezco, como yo lo veo. ¿Cómo lo veo? Lo veo de una manera bien. Sí, lo establezco de una manera bien. ¿Aprendo o no aprendo? Entonces es importante en el día de hoy que ustedes sepan esa parte de valoración, esa parte donde yo debo respetar, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes establezcan eso. Entonces, para mí es un inmenso placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y bueno, nos veremos para una próxima oportunidad. Que tengan todos una feliz tarde. ¿Alguna pregunta, mi estimado participante Marlon? Bien, entonces espero que para la próxima clase nosotros podamos desarrollar la ética y un carácter científico. Que tengan todos una feliz tarde.